En el corazón de una lujosa mansión rodeada por altos muros y jardines perfectos, un niño vivía entre riquezas que cualquiera envidiaría, pero con una sentencia devastadora, solo tenía 3 meses de vida. Mateo Rivas, el hijo del poderoso magnate Don Esteban, se encontraba atrapado en un destino que ni todo el dinero del mundo podía cambiar. Mientras tanto, en las sombras de aquella misma casa, vivía Samuel, el hijo de la criada. Era un niño humilde, lleno de sueños, pero marcado por el prejuicio de quienes lo rodeaban. Sus mundos no podían estar más lejos, hasta que un día se cruzaron de una forma que nadie habría imaginado. Lo que sucedió después no fue solo inesperado, sino completamente extraordinario. Samuel, con más valentía de la que suelen tener los adultos, hizo algo que cambiaría para siempre no solo la vida de Mateo, sino también el destino de todos en esa casa. En una elegante mansión ubicada en las afueras de la ciudad, Mateo Rivas vivía rodeado de lujos desde que tenía memoria. Su padre, Don Esteban, era uno de esos poderosos empresarios que parecían tener el mundo bajo sus pies. Aunque todo en esa casa brillaba con opulencia, dentro de Mateo había algo que no podía ser comprado, una conexión humana auténtica. En el mismo hogar, en un espacio mucho menos luminoso, vivía Samuel, un niño lleno de sueños que compartía el techo, pero no los privilegios, ya que era el hijo de Clara, la criada de la familia. Así comenzaba una historia que, aunque parecía estar predestinada a la distancia, sería marcada por la amistad inocente y algo que ninguno de ellos esperaba. Samuel siempre había sido un aventurero en su pequeño mundo confinado. En las zonas de servicio de la mansión, ese niño de 10 años con una sonrisa juguetona creaba aventuras imaginarias con lo poco que tenía. Se las arreglaba para transformar cubos en castillos y trapeadores en espadas. Pero ese mundo limitado tenía barreras que no podía cruzar. Clara, su madre, vivía con el corazón en un hilo, asegurándose de que él nunca se acercara a los extravagantes jardines o las zonas principales. Mantén a tu hijo lejos de las zonas principales, o perderás tu empleo, la había advertido Don Esteban, con la fría severidad de quien cree estar siempre en control. Por otro lado, Mateo observaba la vida desde su jardín, donde todo era perfecto en apariencia, pero carecía de una chispa real. Su corta edad lo ponía fuera de las preocupaciones del éxito empresarial de su padre, pero no ajeno a las tensiones constantes que reinaban en casa. A menudo lo encontraban jugando con juguetes caros y sofisticados, pero, curiosamente, siempre parecía inclinarse por las cosas simples, los insectos que volaban libres entre las flores, las formas que las nubes dibujaban en el cielo. Era como si Mateo sintiera, en lo profundo, que faltaba algo más allá de los objetos que lo rodeaban. Sin embargo, en ese entorno donde se respiraba distancia más que cercanía, nacía un contraste interesante. Samuel soñaba con algo tan sencillo como correr sin ser reprendido, mientras que Mateo parecía buscar algo intangible que no podía identificar. Los dos habitaban mundos que, aunque físicamente cercanos, estaban separados por un abismo evidente. Este abismo, marcado por el prejuicio racial que los adultos nunca dudaban en mostrar, parecía insuperable ante ojos externos. Pero, ¿acaso los muros que construimos como adultos pueden detener las cosas puras como la amistad y la esperanza? Clara hacía todo lo posible por mantener su trabajo, pues ese empleo en la mansión aseguraba comida y techo tanto para ella como para su hijo. Sacrificando su tiempo y energía, se aseguraba de que Samuel tuviera algo que comer al final del día. Pero en el proceso, veía cómo su pequeño hijo crecía con el alma inquieta, ansioso de vivir algo más que paredes grises y advertencias constantes. No estaba dispuesta a perder su trabajo, pero tampoco podía apagar los sueños de Samuel, y la culpa a veces le pesaba en silencio. Cada noche, mientras se preparaba para descansar, Samuel se preguntaba cómo sería el mundo más allá de ese jardín al que no tenía acceso. ¿Qué clase de aventuras habría allí fuera? Y aunque no lo sabía aún, su encuentro con Mateo sería la chispa que cambiaría no solo su vida,
sino también la de todos los que vivían bajo ese mismo techo. Una chispa que descubriría que, incluso en medio de la adversidad, la inocencia y la fe pueden mover montañas. La vida en la mansión Rivas tomó un giro inesperado cuando, durante un chequeo rutinario, los médicos le dieron a don Esteban y su esposa la peor noticia imaginable. Mateo, su pequeño hijo de tan solo 4 años, sufría de una enfermedad terminal. Las frías palabras del doctor resonaban como un eco en esa sala silenciosa: 3 meses, tal vez un poco más, pero hagan todo lo posible por darle calidad de vida. Entonces, comenzó una carrera desesperada contra el reloj, pero no una carrera cualquiera, era una lucha cruel sobre la que dinero y poder parecían no tener efecto. Don Esteban, acostumbrado a solucionar cualquier problema con recursos ilimitados, puso toda su fortuna a trabajar. Contrató a los mejores especialistas del mundo, recorrió hospitales de renombre y adquirió tratamientos experimentales que prometían milagros. Sin embargo, todo esfuerzo era en vano, y cuanto más lo intentaba, más palpables se volvían la impotencia y el dolor. La mansión, lujosa y reluciente como siempre, se convirtió en un lugar de sombras. Hasta las flores del jardín parecían más apagadas, como si comprendieran el peso de la tragedia. Mientras tanto, Mateo, aislado en su habitación llena de juguetes y muebles caros, comenzaba a comprender qué significaba la palabra esperanza. Aunque aún era muy pequeño, las caras largas y las conversaciones en susurros le dejaban claro que algo estaba muy mal. Su cuerpo se iba debilitando, y aquello que solía darle alegría se fue tornando irrelevante. Ya no quería sus aviones de juguete ni las historias que su mamá le leía antes de dormir. Todo se sentía vacío, como si un velo oscuro cubriera los días y las noches. En este contexto, don Esteban comenzó a mirar el mundo de una manera que jamás había hecho antes. Por primera vez en su vida, enfrentaba algo que no podía negociar, comprar ni controlar. El empresario a menudo se encerraba en su despacho, lejos de todos. Había noches en las que revisaba fotografías antiguas de Mateo, buscando en cada sonrisa la energía que ahora se había extinguido. Su orgullo, su ambición, su vida entera parecían insignificantes frente a aquella realidad inamovible. Fue en esos días de incertidumbre que la familia, lentamente, se dio cuenta del cambio que estaba sufriendo. Hasta la hermana mayor de Mateo, que siempre vivía ocupada con su teléfono y redes sociales, comenzó a pasar más tiempo junto a su hermano menor. La abuela, siempre sabia y calmada, reflexionaba en voz baja: a veces, creemos que tenemos el control de todo, y es justo entonces cuando la vida nos recuerda que la fe y el sacrificio son más importantes que nuestras propias fuerzas. Sin embargo, lo que nadie sabía en aquel momento era que el destino estaba a punto de entregar una carta inesperada. Mateo, atrapado entre su fragilidad física y la ausencia de alegría, aguardaba un cambio que ni los médicos, ni don Esteban, ni siquiera la vida de lujos podían ofrecerle. Pero, en el rincón más humilde de aquella misma mansión, Samuel soñaba con atravesar esas barreras invisibles que separaban a ambos niños. Esa tarde parecía como cualquier otra en la mansión Rivas. Las flores del jardín daban un espectáculo de colores bajo el sol, mientras el silencio envolvía cada rincón de la casa. Clara estaba agachada, quitando las hojas secas del césped con la misma dedicación con la que enfrentaba cada tarea. Mientras tanto, Mateo, pálido y frágil, descansaba en una manta en el jardín, mirando las flores sin mucho interés. Desde la sombra del cuarto de servicio, Samuel, curioso como siempre, lo observaba y sentía una extraña conexión. Algo en los ojos apagados de Mateo lo hizo tomar una decisión arriesgada. Samuel salió de su escondite, contraviniendo todas las estrictas reglas que Clara le había enseñado. Con pasos tímidos, pero llenos de determinación, se acercó a Mateo y se sentó cerca, manteniendo una distancia cautelosa. ¿Te gustan las flores?, le preguntó con una voz suave, señalando los colores que brillaban a su alrededor. Mateo lo miró con sorpresa al principio,
sin saber cómo reaccionar. Pero Samuel, como si supiera exactamente lo que el niño necesitaba, buscó un par de piedras planas y hojas caídas, y en menos de un minuto inventó un juego. Cada movimiento suyo parecía desprender esperanza. Mateo, casi sorprendido por su propia reacción, intentó sonreír mientras seguía las instrucciones de Samuel. Paso a paso, comenzaron a crear formas sencillas con las piedras, trazando figuras de hojas que recordaban estrellas y peces. Fue entonces cuando la magia ocurrió. Mateo dejó escapar una risa, algo que no había hecho en semanas. Clara, al verlo, sintió que su corazón se detenía por un segundo. Sabía que ese momento era puro, pero también sabía que era peligroso. Sin embargo, no fue ella la que interrumpió el instante. Don Esteban apareció de repente en la escena. Su rostro se endureció al ver cómo su hijo interactuaba con Samuel, ese niño al que solamente permitía existir en los rincones oscuros de la mansión. Su voz retumbó en el aire como una advertencia: no quiero que mi hijo se mezcle con gente de su tipo. Samuel, acostumbrado al prejuicio racial, bajó la cabeza lentamente. Mateo, sin entender del todo qué significaban aquellas palabras, sintió una punzada incómoda en el pecho y sujetó la piedra que tenía en las manos, como si fuera un pequeño escudo. Fue entonces cuando ocurrió algo inesperado. La madre de Mateo, su hermana mayor y la abuela, salieron al jardín atraídas por el ruido y vieron la escena. Todas parecían compartir la misma sensación: aquel momento no debía ser interrumpido. La abuela, con su calma característica, habló primero: déjalo, Esteban. El niño necesita esto más que cualquier remedio. Aunque con reticencia y una mirada dura, don Esteban accedió, pero lo hizo poniendo condiciones claras: solo bajo mi supervisión. Y ni un paso más allá. Su orgullo no quiso admitirlo, pero quizá algo en el fondo entendió que había encontrado una pequeña luz en medio de tanta oscuridad. Aquella tarde marcó el comienzo de algo. Aunque bajo restricciones y en constante vigilancia, los dos niños ya habían cruzado una línea que nadie podría retroceder. Clara, desde la distancia, no sabía si sentirse feliz o temerosa, y Samuel, apenas comprendiendo el alcance de lo que había hecho, solo sabía una cosa: había arrancado una sonrisa donde antes solo había tristeza. Y en esa sonrisa, sin saberlo, comenzaba a escribirse una historia que desafiaba cualquier barrera. Los días pasaban, y Samuel no dejaba de pensar en cómo podría ayudar aún más a su amigo. Sabía que la medicina hacía su parte, pero también sabía algo que parecía invisible para los adultos: la fe y la alegría podían hacer milagros. Una tarde, mientras observaba el atardecer desde su habitación, tuvo una idea. Revolviendo sus pocas pertenencias, encontró un pequeño frasco vacío que su madre había utilizado para guardar botones. Lo llenó con arena brillante del jardín, con la emoción rebosando en el pecho, lo llevó a donde estaba Mateo. «Esto es para ti», le dijo mientras se lo entregaba, como si fuera un tesoro. Mateo, algo confundido, recibió el frasco con ambas manos y miró a su amigo. Samuel, con una sonrisa que podía iluminar cualquier rincón, explicó: «Es un polvo mágico de vida. Mientras creas en este polvo, nada malo te pasará, porque la magia vive en ti». Las palabras resonaron en Mateo como un eco en su corazón. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que tenía algo por lo que aferrarse. Sujetó el frasquito con fuerza y, para sorpresa de todos, lo abrazó como si fuera un amuleto sagrado. Desde ese momento, el frasquito de polvo mágico se convirtió en una constante para Mateo. Lo llevaba a todos lados, como un compañero silencioso que le daba fuerza. Cada noche, antes de dormir, lo colocaba en su mesita de noche y lo miraba fijamente, como si fuera su guardián. Aunque nadie podía medirlo científicamente, algo comenzó a cambiar en él. Su energía regresaba poco a poco, y los médicos, incrédulos, empezaron a notar pequeñas mejorías en su condición. No podían explicar aquel avance, pero Clara lo entendía:
no era solo el polvo, era la esperanza que Samuel había encendido. En las semanas siguientes, Mateo parecía un niño completamente diferente. Corría por los jardines, no por mucho tiempo, claro, pero suficiente para sentir el viento en la cara, y reía como hacía meses no lo hacía. Samuel estaba feliz de ver el impacto de su polvo mágico, aunque para él era mucho más que eso. Samuel sabía que, a veces, las cosas más simples podían tener un poder increíble si las personas creían en ellas. Y Mateo había decidido creer, no solo en la magia, sino también en la promesa de un futuro que parecía imposible. Sin embargo, no todos en la mansión compartían esta visión. Don Esteban, aunque veía las mejorías en su hijo, miraba el frasquito con cierto escepticismo silencioso. ¿Cómo algo tan pequeño, tan poco científico, podía estar logrando lo que los tratamientos médicos más costosos no habían logrado? La abuela, en cambio, lo miraba con ojos sabios y le dijo un día: «No subestimes el poder de la fe, Esteban. Los corazones que creen tienen fuerzas que ni los médicos pueden explicar». Y aunque él no respondiera, sus pensamientos estaban llenos de contradicciones. Aquel pequeño frasco de arena, que en otro contexto habría pasado desapercibido, se convirtió en el símbolo de algo mucho más profundo. Mateo no solo estaba recuperando fuerzas, sino también su voluntad de vivir. Pero junto con esa esperanza, el destino ya comenzaba a mover las piezas de una manera que nadie podía prever. ¿Cómo algo tan pequeño podía cargar con tanto significado? Ese polvo mágico era el puente entre un mundo de fantasía y una realidad que aún tenía mucho que revelar. Era de madrugada cuando el grito desesperado de la madre de Mateo rompió el silencio sepulcral de la mansión. Su hijo había entrado en una crisis severa, y los médicos que llegaron de inmediato dieron un diagnóstico desolador. Mateo necesitaba una transfusión de sangre urgente, pero la complicación radicaba en encontrar un donante compatible. Don Esteban estaba a punto de desmoronarse, había agotado todos los recursos posibles, pero esta vez, incluso su dinero no podía comprar una solución inmediata. En ese caótico panorama, Samuel, que había escuchado todo desde la puerta, dio un paso al frente con una voz firme y decisiva: «Prueben conmigo». Los médicos miraron a don Esteban, esperando su aprobación, y aunque al principio dudó, no había tiempo para discutir. Procedieron a realizar los análisis y, para sorpresa de todos, la sangre de Samuel era completamente compatible con la de Mateo. El procedimiento se llevó a cabo con éxito, una transfusión que, sin lugar a dudas, salvó la vida del pequeño. Sin embargo, lo que nadie esperaba eran los resultados adicionales de los análisis realizados a Samuel, los cuales revelaron un diagnóstico aún más impactante. Samuel padecía una enfermedad poco común llamada fibrosis quística. Esta condición, genética y crónica, afecta principalmente los pulmones y otros órganos, provocando acumulación de mucosidad espesa que dificulta el funcionamiento normal del cuerpo. Era una enfermedad que, aunque no estuviera relacionada con la sangre ni fuera contagiosa, ya estaba avanzando silenciosamente en el cuerpo de Samuel desde hacía años. Clara, al escuchar el diagnóstico, quedó devastada al darse cuenta de que los múltiples episodios de tos nocturna de Samuel, que siempre había atribuido a simples resfriados, eran en realidad señales de algo mucho más grave. Donar sangre no tuvo absolutamente nada que ver con la condición de Samuel, esa realidad estaba ya escrita en su destino, oculta bajo su fortaleza y sonrisa. A pesar del diagnóstico, los médicos confirmaron que la donación de sangre no representaba ningún riesgo para Samuel o para Mateo y que, en ese momento, la prioridad era mantener estable al pequeño de la familia Rivas. Sin embargo, para Samuel, las noticias acerca de su propia enfermedad no parecían inquietarlo. Desde la cama del hospital donde descansaba tras la transfusión, apenas sonrió débilmente y dijo: «Me siento bien. Si Mateo está mejor, todo esto vale la pena». Esa actitud desinteresada mostró una vez más la nobleza del niño, quien siempre antepuso el bienestar de los demás al suyo propio. Para Clara,
aceptar la nueva realidad fue un golpe desgarrador. Cada mirada a su hijo la llenaba de una mezcla de orgullo y dolor. Hasta aquel día, había creído que Samuel estaba sano, pero ahora comprendía que su sacrificio no era solo el de un niño valiente, sino el de un alma que quizás estaba más conectada con el tiempo que le quedaba que cualquier otra persona en la habitación. Los médicos fueron claros, no existía cura para la fibrosis quística, solo tratamientos paliativos que podrían aliviar los síntomas por un tiempo limitado. El sacrificio de Samuel no tardó en conmover incluso al corazón endurecido de don Esteban. Por primera vez lo vio no como el hijo de la criada, sino como un niño lleno de valentía y bondad. Clara, sentada junto al borde de la cama, sostenía la mano de Samuel mientras éste la miraba con ternura. «Mamá, estoy bien. Todo esto debía pasar así. Mateo lleva un pedazo de mí ahora, y eso es suficiente». Sus palabras, tan simples y llenas de una sabiduría inesperada para alguien de su edad, quedaban impregnadas en los corazones de todos los presentes. Don Esteban, quien hasta ese momento había permanecido imperturbable, cerró los ojos profundamente, como si llegara a un entendimiento que había evitado durante años. Pero esta revelación no fue el final, más bien, era el comienzo de una lección mucho más grande que cambiaría a cada persona presente para siempre. Samuel había comenzado a apagarse lentamente. Los días siguientes a la transfusión estuvieron marcados por el esfuerzo de su cuerpo por mantenerse en pie y la devastadora certeza del diagnóstico recibido. Clara lo cuidaba con la dedicación de una madre que sabía que el tiempo era corto, pero no se rendía. Samuel, sin embargo, no mostraba miedo. En su pequeño corazón, había aceptado su destino con una paz que sorprendía a quienes lo rodeaban. Fue en medio de esa calma que, un día, mientras Clara sujetaba suavemente su mano, él la llamó con un hilo de voz: «Mamá, necesito que me hagas un favor». Con movimientos lentos, Samuel tomó un pequeño pedazo de papel doblado que había mantenido escondido bajo su almohada. «Quiero que le entregues esto a Mateo cuando ya no esté aquí», le pidió. Era una carta escrita con esfuerzo. Cada trazo de la letra mostraba la dificultad que enfrentaba incluso al sostener el lápiz. Clara sintió que su corazón se rompía en 1000 pedazos con esa petición, pero no podía negársela. «Está bien, hijo», murmuró con lágrimas en los ojos, mientras Samuel esbozaba una pequeña sonrisa y asentía con la cabeza. Días después, Samuel finalmente cerró los ojos. La casa, que había sido testigo de risas y juegos entre los dos niños, quedó envuelta en un silencio sobrecogedor. Mateo, aunque aún recuperándose de su propia enfermedad, sintió una ausencia que no podía explicar. Cuando Clara entró a la habitación del niño con la carta en mano, parecía que llevaba consigo no solo un mensaje, sino un pedazo del alma de Samuel. «Esto es para ti», dijo con la voz entrecortada, dejando el pequeño sobre en las manos de Mateo. Mateo abrió la carta con dedos temblorosos, y al leerla, su rostro se cubrió de lágrimas. Con letra temblorosa, pero llenas de un amor sincero, decía: «Ahora llevas mi fuerza dentro. No llores por mí. Vive por los dos». Esas palabras resonaron como un eco en el corazón del niño, quien abrazó la carta con fuerza contra su pecho. Sabía que, aunque Samuel ya no estaba físicamente, su espíritu viviría en él para siempre. Era una promesa escrita con el sacrificio más grande que alguien podía hacer. Don Esteban, que observaba desde una esquina con los brazos cruzados como quien busca protegerse del peso emocional, finalmente no pudo evitar derrumbarse. Se acercó lenta pero decididamente hacia Clara, un hombre quebrado por su orgullo y su dolor. Cayó de rodillas frente a ella, con los ojos llenos de lágrimas. «Perdóname», murmuró con la voz rota. «Perdóname por todo. Nunca debí tratarte a ti ni a Samuel de esa manera. Él fue más valiente y noble que yo jamás podré ser». Clara, sorprendida por esas palabras, se secó las lágrimas, asintiendo levemente. Era un momento de redención que ella jamás había imaginado presenciar.
Aquella carta y el acto de amor que representaba cambiaron algo profundo dentro de cada miembro de la familia Rivas. Samuel no solo había salvado la vida de Mateo, había dejado una huella inquebrantable en todos los que lo conocieron. Sin embargo, la historia no termina ahí, porque las lecciones que un niño tan humilde podía enseñar seguían vivas, inspirando el cambio más profundo que jamás pudo imaginarse. El tiempo pasó, pero el recuerdo de Samuel nunca abandonó a los Rivas. Mateo, que ahora era un adolescente fuerte y lleno de vida, caminaba por los jardines de la mansión que alguna vez parecieron una prisión. En sus manos, aquel pequeño frasco de polvo mágico de vida seguía intacto, como un emblema de todo lo que su amigo le había enseñado. Cada vez que lo miraba, recordaba las palabras de Samuel: «La magia vive en ti». Esas palabras guiaron sus pasos durante años, transformándolo en alguien completamente diferente de aquel niño aislado y frágil que solía ser. Don Esteban, tras la muerte de Samuel y la recuperación milagrosa de Mateo, experimentó un cambio radical. Lo que antes era un hombre endurecido por el orgullo y el prejuicio, se convirtió en alguien que finalmente entendía el verdadero valor de la humanidad. Sin perder más tiempo, vendió una parte importante de sus empresas y utilizó esos recursos para fundar la Fundación Samuel, una organización dedicada a ayudar a niños pobres con enfermedades graves. Para él, era una forma de honrar al niño que había cambiado todo lo que creía saber sobre la vida, el sacrificio y la redención. La fundación rápidamente se convirtió en el epicentro de nuevas oportunidades para miles de familias. Desde tratamientos médicos gratuitos hasta programas educativos y apoyo emocional, el legado de Samuel comenzó a tocar vidas más allá de los muros de la mansión Rivas. Mateo, que ahora colaboraba activamente con la fundación, visitaba con frecuencia los barrios humildes donde Samuel solía jugar. Caminaba por las calles, escuchaba las historias de los niños y compartía el mismo polvo mágico que años atrás había cambiado su destino. «Cree en esto, como yo creí en Samuel», les decía, regalando a cada niño no solo un símbolo, sino una esperanza tangible. Mientras Mateo continuaba transformando vidas, Clara también encontró su propósito dentro de la fundación. Se convirtió en una de las principales encargadas de motivar a otras madres que enfrentaban situaciones similares a la suya. Recordaba la fe y la fuerza que Samuel le transmitió, y la compartía con aquellos que parecían estar más perdidos. «No importa lo pequeña que sea tu luz», solía decirles, «siempre puede iluminar a alguien más». Su voz y su historia eran un testimonio imborrable del sacrificio que muchas familias hacen, y esto la conectaba con quienes más la necesitaban. Pero el mayor cambio se vio en Mateo. Usaba la vida que Samuel había salvado para extender su legado, no como un gesto obligado, sino como una decisión que nacía del corazón. A menudo se preguntaba, ¿qué haría Samuel en mi lugar? Esa simple pregunta lo empujaba a luchar por ideales más grandes que él. Nunca olvidó lo que su amigo había escrito en aquella carta: «Vive por los dos». Y cada sonrisa que lograba inspirar en los niños que conocía era su forma de cumplir esa promesa. Samuel ya no estaba físicamente, pero vivía en cada acto de bondad y esperanza que Mateo realizaba. La mansión, antes vacía de emociones, era ahora un símbolo de transformación. Las reuniones familiares estaban llenas de risas, y los rostros de don Esteban y el resto de la familia Rivas mostraban algo nuevo: humildad. Incluso las flores del jardín parecían más vivas, como si reflejaran el cambio que había comenzado desde aquel encuentro prohibido entre dos niños. Pero aunque todo parecía haber encontrado su lugar, el frasquito de polvo mágico que Mateo siempre llevaba consigo recordaba una verdad eterna: el amor y la bondad no tienen color, solo corazón. La historia de Mateo y Samuel nos demuestra que el amor y la bondad pueden romper cualquier barrera. A veces, los actos más heroicos provienen de quienes menos imaginamos. Si esta historia te conmovió, no te pierdas nuestro video anterior que aparecerá en la pantalla. Te aseguramos que también te llegará al corazón.